Muy buen día, esté teniendo usted. El tema que elaboramos es músculo cardíaco, presentado para la materia de biofísica taller, dirigido por la maestra María Guadalupe Romero García. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por García Guillén, Claudia Lisset, Gómez Norzagaray, Kelvin Francisco, Hernández Cortés Miriam y Mejía Becerra Paola. Comenzamos. Primeramente hablaremos de las características estructurales de las células miocárdicas. Las células cardíacas comparten características con las fibras del músculo esquelético. Como ocurre en las fibras musculares, las células cardíacas contienen sarcómeros, formados por las proteínas encargadas de la contracción muscular, actina y miocina. Además, la contracción, como ocurre también en las fibras musculares esqueléticas, depende de la presencia de iones calcio y ATP. Las células del músculo esquelético son largas fibras que se extienden en una sola dirección. Por el contrario, las células cardíacas son cortas y están ramificadas. Estas células cardíacas están íntimamente unidas unas con otras. Se comunican a través de poros en la membrana celular conocidas como uniones gap. Esto les permite transmitir la señal eléctrica de una célula a otra sin necesidad de usar neurotransmisores. La despolarización y por lo tanto la contracción de algunas células del miocardio hace que todas ellas se despolaricen coordinadamente. Se dice por lo tanto que el miocardio funciona como una unidad coordinada. Ahora hablaremos de miofibrillas. Cada miofibrilla contiene un gran número de sarcómeros, considerados las unidades fundamentales de la contracción. Cada sarcómero contiene un disco Z a cada lado, donde se unen los filamentos de actina y una banda A en el medio formado por los filamentos gruesos o de miosina. Los filamentos están organizados de tal manera que 6 filamentos de actina rodean a uno de miosina. La contracción muscular es el resultado de estos filamentos de actina deslizándose a lo largo de los de miosina. Los filamentos finos contienen además de la actina otras proteínas esenciales para la contracción, como la tropomiosina o la troponina. Los filamentos gruesos se componen de aproximadamente 300 moléculas de miosina. Cada una de estas posee una cabeza y una cola. Las cabezas de miosina tienen la función de unirse a la actina y acercarla al centro del sarcómero o línea M, para así producir la contracción. Cuando esto ocurre, el sarcómero se acorta y la distancia entre los discos Z disminuye, sin cambiar por ello el tamaño de los filamentos. Al disminuir el tamaño de los sarcómeros, simultáneamente la miofibrilla se contrae, como esto ocurre al mismo tiempo en todas las miofibrillas, la célula miocárdica se contrae. El sarcómero. Las células cardíacas contienen además un depósito membranoso similar al retículo endoplasmático en otras células, conocido como retículo sarcoplásmico. La función principal de este es almacenar y liberar iones de calcio. Los túbulos T son invaginaciones en la membrana celular o sarcolema que forman auténticos canales alrededor de las miofibrillas por donde viajará el potencial de acción. Los túbulos T, al transportar el potencial de acción cerca del retículo sarcoplásmico, harán que se abran los canales de calcio de los mismos. Al liberarse, el calcio pasará al sarcoplasma, que es el citoplasma de la célula muscular, uniéndose al sarcómero e iniciando así la contracción muscular. Las células musculares del corazón albergan más mitocondrias que las del músculo esquelético. Aproximadamente el 30% del volumen de las células cardíacas son mitocondrias, lo cual explica la energía y resistencia de estas células, ya que se utilizará más oxígeno para formar ATP. Vamos a hablar de la contractibilidad. La contracción cardíaca comienza en el nodo sinusal, localizado en la aurícula derecha. Desde aquí, la contracción se propaga en forma de potenciales de acción hacia la aurícula izquierda y hacia el nodo auriculoventricular, o nodo AB, localizado en la base de la aurícula derecha. Los impulsos eléctricos no solo recorren el sistema de conducción, sino que además transfieren el impulso a las células contráctiles vecinas. Desde el nodo auriculoventricular, el impulso eléctrico pasa a las de His, penetrando el tabique interventricular y dividiéndose en dos, el ramo derecho y el ramo izquierdo. Al llegar al ápex, el potencial pasa a las fibras de Purkinje, que manda la señal hacia todas las células contráctiles ventriculares. Una de las características más importantes del corazón es que no necesita de ningún estímulo externo para su normal funcionamiento. El corazón, por lo tanto, es autoexcitable, es decir, genera él mismo los impulsos eléctricos que hacen que se contraiga. Esto es así gracias a las células marcapasos del nodo sinusal, donde se inicia la despolarización cardíaca. En el acoplamiento, la excitación y la contracción del músculo cardíaco van a actuar dos receptores principalmente, los receptores de dihidropiridina y los receptores de rianodina.
Aquí no hay contacto físico entre ambos receptores. Para acoplarlos se requiere un mediador y este va a ser el calcio. Los receptores de dihidropiridina van a actuar como canales de calcio, se abren en respuesta a la despolarización, dando lugar a un breve impulso de calcio que ingresa y que produce liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico a través de los receptores de reanodina. El calcio actúa como un mensajero que acopla los receptores de dihidropiridina con los receptores de reanodina. El mecanismo de liberación de calcio tiene lugar en unidades de liberación de calcio independientes resultantes de un receptor de reanodina o de un grupo pequeño de estos. Estos episodios elementales son elevaciones microscópicas de las concentraciones de calcio citoplasmática y se denominan sparks, algo así como chispas de calcio. La sumación temporal y espacial de estas pequeñas unidades genera la señal global, es decir, el aumento transitorio del calcio citoplasmático que ocurre durante el acoplamiento. Además de los canales de calcio del sarcolema, una segunda vía por la que el calcio puede entrar al miocito es a través de un intercambio de sodio-calcio, el cual moviliza calcio en intercambio con sodio con una estequiometría de 3 sodios por 1 de calcio. La dirección en la cual se realiza el intercambio depende fundamentalmente del gradiente electroquímico para el sodio y el calcio. En reposo o diástole, el intercambiador usa el gradiente electroquímico que favorece la entrada de sodio y salida de calcio, y actúa como vía de salida de calcio. Va a ser el modo directo de funcionamiento del intercambiador o forward. Sin embargo, cuando la célula se despolariza, se va modificando el gradiente electroquímico para el sodio y el calcio, de manera que durante cierto periodo a lo largo del potencial de acción, el intercambiador revierte su dirección y entonces sale sodio de la célula y va a entrar calcio. Va a ser el funcionamiento en modo revertido. Este intercambiador es importante al funcionar de este modo ya que explica los efectos de fármacos cardiotónicos, los que al bloquear a la ATPasa sodio-potasio pueden aumentar la concentración de calcio en el sarcoplasma y aumentar la fuerza de la contracción. Los movimientos de calcio en el acoplamiento, excitación, contracción del músculo cardíaco y mecanismos regulatorios de la contracción y relajación del músculo cardíaco. El fosfolaban estimula la bomba de calcio del retículo. La fosforilación de la troponina 1 va a inhibir a la unión del calcio a troponina C. Los glucósidos cardíacos bloquean a la ATPasa sodio-potasio y las catecolaminas van a aumentar la fuerza contráctil y van a acelerar la relajación del músculo cardíaco. El proceso de relajación. Este corresponde al comienzo de la diástole o, lo que es lo mismo, al periodo de relajación miocárdica. En esta fase, el ventrículo se relaja de tal forma que este hecho, junto con la salida parcial del flujo de este mismo, ocurrido en la fase anterior, hacen que la presión en su interior descienda enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos. Por este motivo, el flujo de sangre se vuelve retrógrado y pasa a ocupar los senos aórtico-pulmonar de las valvas sigmoideas, empujándolas y provocando que éstas se cierren. Al ocupar la sangre los senos aórticos, parte del flujo pasará a las arterias coronarias con origen en estos mismos. Esta etapa se define, por tanto, como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas sigmoideas hasta la apertura de las auriculoventriculares. Ahora vamos a hablar de la precarga. Esta va a depender del volumen del ventrículo al final de la diástole. La precarga es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciarse el proceso de contracción o sístole. Por lo tanto, es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo o derecho debe bombear con cada latido y representa el volumen de sangre que estira las fibras musculares ventriculares. La precarga está determinada por el retorno venoso que llena el ventrículo al final de la diástole. Es el término que se le va a dar a la presión que distiende al ventrículo del corazón al finalizar el llenado pasivo y la contracción auricular. En el caso de que la cámara no sea mencionada, usualmente se asume que es el ventrículo izquierdo. Teóricamente, es el estiramiento inicial de un solo miocito cardíaco previo a la contracción. Esto no puede medirse en vivo, por lo que se usan otras mediciones como estimaciones. Dicha estimación sería incorrecta, por ejemplo,
en un ventrículo crónicamente dilatado, en el que se han formado nuevos sarcómeros en el músculo cardíaco, permitiendo así que el ventrículo relajado tenga la apariencia de estar agrandado. Por ello, clínicamente, el volumen diastólico final tiene mejor cabida, aunque no sea exactamente equivalente a la precarga. La poscarga. La poscarga se define como la carga contra la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre. Esta es un determinante importante del gasto cardíaco para unas condiciones determinadas de contractilidad y precarga. La magnitud del acortamiento de la fibra miocárdica y, en consecuencia, el volumen sistólico correspondiente eyectado por el ventrículo están relacionados inversamente con la poscarga ventricular. Aunque la presión aórtica constituye uno de los mayores componentes de la poscarga ventricular, todavía se debate qué parámetro es su estimador más correcto. Una forma de valoración de la poscarga ventricular podría ser mediante la estimación del estrés de la pared sistólica ventricular, la cual es proporcional a la presión interventricular y al radio del ventrículo dividido por el espesor de la pared. Corresponde a la resistencia contra la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos sanguíneos. Puede definirse también como la presión que la contracción del ventrículo debe sobrepasar para que se abran las válvulas aórtica y pulmonar y la sangre sea impulsada hacia la arteria aorta o la arteria pulmonar. La poscarga en el ventrículo izquierdo equivale a la resistencia vascular periférica o sistémica, mientras que en el ventrículo derecho se corresponde con la resistencia vascular pulmonar. Cuando la poscarga aumenta, el corazón tiene más dificultad para impulsar la sangre y, en consecuencia, disminuye el volumen sistólico y permanece más cantidad de sangre en el ventrículo cuando termina la fase de contracción o sístole. El electrocardiograma es un registro que refleja la actividad eléctrica del corazón, realizado con la ayuda de un aparato conocido con el nombre de electrocardiógrafo. Debido a que la corriente fluye en múltiples direcciones del músculo cardíaco, este aparato obtiene la resultante de todos los vectores que se generan en un momento dado mediante el uso de electrodos, que son contactos eléctricos colocados en diferentes partes del cuerpo sobre la piel. La onda P va a ser la señal eléctrica que va a corresponder a la despolarización auricular. Esta va a resultar de la superposición de la despolarización de la aurícula derecha, que es la parte inicial de la onda P, y de la izquierda, que va a ser su parte final de la onda P. La repolarización de la onda P, llamada onda T auricular, queda eclipsada por la despolarización ventricular, que va a ser el llamado complejo QRS. Para que la onda P sea sinusal, o sea que provenga del nodo sinusal, debe de reunir ciertas características. Primero, no debe superar los 0.25 milivoltios. Si esto pasa, estamos en presencia de un agrandamiento auricular derecho. Su duración tampoco debe superar los 0.11 segundos en el adulto y 0.7 a 0.9 segundos en los niños. Si está aumentado, posee un agrandamiento auricular izquierdo y derecho. Tiene que ser redondeada, de rampas suaves, simétricas, de cúspide de Roma y de forma ovalada. Y tiene que preceder al complejo ventricular. El complejo QRS va a corresponder a la corriente eléctrica que causa la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo, o sea, la despolarización ventricular, la cual es mucho más potente que la de las aurículas y compete a más masa muscular, produciendo de este modo una mayor deflexión en el electrocardiograma. La onda Q, cuando está presente, representa la pequeña corriente horizontal, que es de izquierda a derecha, del potencial de acción viajando a través del septum interventricular. Las ondas R y S van a indicar contracción del miocardio y la onda T va a representar la repolarización de los ventrículos. En la repolarización va a ser necesario analizar el potencial de acción del músculo cardíaco. Vamos a tener en cuenta que el potencial de acción de las fibras musculares cardíacas es de naturaleza autónoma e involuntaria. Eso quiere decir que el estímulo que va a provocar la despolarización muscular cardíaca va a provenir del corazón, por lo que no va a requerir de un estímulo nervioso. Se va a deber gracias a la existencia del tejido muscular especializado dentro del corazón, de su sistema de conducción cardíaco. Específicamente estamos hablando del nodo sinusal, que es el marcapasos fisiológico del corazón, como ya lo sabemos. Este va a provocar la despolarización autónoma del tejido cardíaco. El potencial de reposo de una célula muscular cardíaca
se va a ubicar entre los menos 90 a menos 85 milivolts, y cuando ocurra la despolarización se van a alcanzar valores de 20 milivolts positivos. El potencial de acción muscular cardíaco va a durar más que en el músculo esquelético. Esto se va a deber a la variedad de canales proteicos. El músculo cardíaco, además de tener canales de sodio rápidos, como el esquelético, va a tener canales de calcio. Estos se van a cerrar muy lentamente y van a provocar que el periodo de despolarización sea más largo y que el potencial adquiera una característica en forma de meseta. El potencial de acción se divide en fases. Va a iniciar con la fase número 4, que es el potencial en reposo del miocito cardíaco. Este va a durar hasta que se inicie el estímulo. Como el corazón es autónomo, el estímulo es propio. Este estímulo va a dar inicio a la fase 0, que es la rápida despolarización de la membrana. Aquí van a intervenir los canales de sodio rápidos que van a permitir la permeabilidad de los iones de sodio al interior celular. Va a ocurrir el principio umbral de todo o nada, donde tiene que haber una mínima despolarización para que se dé un potencial de acción completo. Va a continuar con la fase número 1. Esta va a comenzar cuando se abren los canales de sodio y calcio. Estos canales van a actuar como canales lentos y también se van a abrir los canales de potasio, lo que va a permitir que el potencial de acción se vuelva más negativo. Continuamos con la fase número 2, que va a corresponder a la meseta. Aquí se va a dar un movimiento de cargas positivas tanto en el interior como en el exterior de la célula, mientras los canales de potasio van a permitir que salgan cargas positivas al exterior celular. Los canales de sodio y calcio van a permitir el paso de cargas positivas al interior celular. La cantidad del flujo de cargas positivas va a hacer que el flujo total de cargas sea igual a 0. La meseta va a ser la responsable de la duración de la contracción del músculo cardíaco. Esta meseta va a llegar a su fin cuando se cierran los canales de sodio y de calcio. Después se va a producir una rápida repolarización, mientras va a continuar la salida de iones de potasio. Esto va a provocar que el potencial de membrana regrese a su valor normal de menos 85 a menos 90 milivolts, lo que va a provocar que regrese a la fase número 4 del potencial de acción, que es la fase inicial, donde va a ocurrir un periodo refractario absoluto, donde sin importar el potencial del estímulo no va a ocurrir un nuevo potencial de acción, y un periodo refractario relativo, donde la célula ya va a estar repolarizada por completo y un estímulo más fuerte de lo normal va a provocar un nuevo potencial de acción. A continuación hablaremos del papel que cumplen los vasos sanguíneos en la circulación. Los vasos sanguíneos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos y desde los tejidos al corazón. Las arterias son vasos que distribuyen la sangre del corazón a los tejidos. Estas se ramifican y progresivamente en cada ramificación disminuyen su calibre y se forman las arteriolas. En el interior de los tejidos de las arteriolas se ramifican en múltiples vasos microscópicos llamados capilares. Estos se distribuyen en las células. Los capilares se unen en grupos formando venas pequeñas llamadas vénulas, que se fusionan para dar lugar a las venas de mayor calibre. Las venas retornan la sangre al corazón. Presión sanguínea. Esta es la presión hidrostática que ejerce la sangre contra la pared de los vasos que la contienen. Es máxima en la raíz de la aorta y arterias, lo que se conoce como presión arterial, y va disminuyendo a lo largo del árbol vascular, siendo mínima en la aurícula derecha. La sangre fluirá a través de los vasos conforme a un gradiente de presión entre la aorta y la aurícula derecha. La presión arterial se genera con la contracción de los ventrículos. Durante la sístole, la presión será de 120 mililitros de mercurio, mientras que en la diástole será de 80 mililitros de mercurio. Algo importante y que va a influir mucho es la resistencia vascular. La resistencia vascular es la fuerza que se opone al flujo de sangre, principalmente como resultado de la fricción de esta corta la pared de los vasos. En la circulación general, la resistencia vascular es la que se presenta en todos los vasos de la circulación general. Contribuyen a ella en su mayor parte los vasos de pequeños calibres, como lo son las arteriolas, los capilares y las vénulas. Los grandes vasos arteriales tienen un gran diámetro y la velocidad de flujo es elevado, por lo cual es mínima la resistencia al flujo. Sin embargo,
La modificación del diámetro de las arteriolas comporta importantes modificaciones de la resistencia periférica. El principal centro regulador del diámetro de las arteriolas es el centro cardiovascular. Ahora hablaremos del ciclo cardíaco. Este está definido como todos los cambios que ocurren en el corazón durante un latido y presenta características. Las más importantes son la presión, el volumen, los sonidos cardíacos, la actividad eléctrica, la cual se representa mediante un electrocardiograma, así como la apertura y el cierre de las válvulas. Cada ciclo va a iniciar con la generación de un potencial de acción en el nodo sinusal, y como sabemos, esto traerá consigo la contracción de las aurículas y terminará con la relajación de los ventrículos. Tanto la contracción como la relajación tienen su nombre propio. La fase de contracción del corazón se conoce como sístole, mientras que la fase de relajación se le denomina diástole. La presión arterial durante la sístole es de 80 mililitros de mercurio y de 120 mililitros de mercurio durante la diástole. La presión ventricular es algo muy importante, ya que a lo largo del ciclo cardíaco la presión de las distintas cámaras cambia. Durante la diástole se da el llenado ventricular en el que la presión es muy baja. A medida que se llenan los ventrículos, la presión de las paredes ventriculares va en aumento. Al producirse la sístole ventricular, la presión aumenta mucho y se abren las válvulas pulmonar y aórtica para que la sangre pueda ser expulsada. De nuevo en la diástole, la presión vuelve a bajar, mientras que la presión auricular no aumenta tanto como en los ventrículos. Las cámaras cardíacas adquieren un volumen. Durante la diástole ventricular, el ventrículo izquierdo se llena de sangre y durante la sístole la sangre es eyectada hacia la aorta. Pero no toda la sangre contenida en el ventrículo se dirige hacia la aorta, sino que queda un volumen remanente conocido como volumen de fin de sístole o volumen telesistólico. Al volumen de sangre contenido en el ventrículo izquierdo inmediatamente antes de la sístole se le conoce como volumen telediastólico o fin de diástole. Este suele estar entre 120 y 130 mililitros y el volumen de fin de diástole se encuentra entre 60 y 70 mililitros. La diferencia entre cada uno dará como resultado el volumen de sangre que es eyectado hacia la aorta, conocido como volumen sistólico. Entonces, el volumen sistólico será la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen final de la sístole. Otro punto muy importante a tratar es el gasto cardíaco, el cual es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta por minuto. Este es quizá el factor más importante a considerar en relación con la circulación, porque de él depende el transporte de sustancias hacia los tejidos. Este equivale a la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo durante la sístole, multiplicado por el número de latidos por minuto, la frecuencia cardíaca. Y eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Esas son las referencias bibliográficas que utilizamos.